Hey, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día que estén escuchando esto. Vamos a hablar acerca de los temas para el tercer examen parcial, que son el uso de should y los comparativos. Temas muy sencillitos que vamos a revisar esta semana para poder presentar el examen, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué vamos a ver? ¿O qué es lo que tenemos que aprender? Es muy sencillo. Primero, vamos a hablar acerca del uso de should, ¿ok? Que es el modal que utilizamos para dar consejos, ¿va? En el inglés, los modales son verbos especiales que usan para expresar ideas como la posibilidad, la obligación, el permiso, el consejo, la habilidad o la necesidad, ¿ok? Uno de los usos de should más comunes, casi el que vamos a ver exclusivamente, es para dar consejos y para pedir opiniones. Pero, a fin de cuentas, should está indicando siempre una posibilidad, una probabilidad, perdón, ¿ok? Ahora, ¿cómo funciona should en sus estructuras? La verdad es que sus estructuras son súper sencillas porque cuando utilizamos los modales, los verbos no se cambian. Entonces tenemos que utilizar el sujeto, el should y el verbo sin modificar nada, sin agregar nada, sin quitar nada. Nos olvidamos de muchas de las reglas del inglés, entonces va a ser una estructura súper sencilla. Primero vamos a revisar la forma afirmativa. Como sabemos, la forma afirmativa es cuando decimos que algo sí pasó o sí debería pasar. La estructura es sujeto, should, verbo y complemento opcionalmente, ¿ok? Por ejemplo, podemos decir, hey, you should study, o you should study English. Tú deberías estudiar o deberías estudiar inglés. Aquí tenemos una oración afirmativa con should. She should rest. Ella debería descansar. Estamos dando un consejo, ¿ok? La estructura afirmativa del should nos dice que ningún cambio tiene que hacerse en el verbo, ¿ok? Ahora, ¿pero qué pasa cuando yo quiero convertir esa estructura en negativa? Es muy sencillo, simplemente tengo que agregar el not. ¿Y dónde lo voy a agregar? Después del modal o el auxiliar o el should, ¿ok? Además, hay que recordar que yo puedo combinar el should con el not para formar la palabra shouldn't, ¿ok? Ahora, ¿cómo quedaría eso? Sujeto, should not, verbo y complemento opcional, ¿ok? Ejemplo, you shouldn't eat too much sugar. Hey, no deberías comer demasiada azúcar. Estamos haciendo una oración negativa con el should, ¿ok? Nada más que aquí, como pueden ver, estoy uniendo el should y not en shouldn't. Y para revisar la estructura interrogativa, o para configurar la estructura interrogativa, no tenemos nada más que hacer que poner el should al principio. ¿Cómo quedaría eso? Should, sujeto y verbo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si yo digo, should I call him, es exactamente lo mismo que si hiciera una oración afirmativa, nada más que el should, en vez de estar en medio, lo paso al principio. Lo mismo si yo digo, hey, should we start now? Súper sencillo. Should al principio, luego el sujeto, después el verbo y el complemento, ¿ok? Como pueden ver, las estructuras son de lo más simple. Ahora, ¿pero qué vamos a hacer cuando queremos o cómo vamos a utilizar el should o en qué casos vamos a utilizar el should? Bueno, vamos a utilizarlo en los siguientes casos. El más común es para dar un consejo o una recomendación. Ejemplo, you should sleep more. Hey, deberías dormir más. You should try this game. Deberías probar este juego. ¿Ok? Ahora, si tengo una obligación suave, por ejemplo, decir, hey, students should be more respectful o should be respectful. Hey, los estudiantes deberían ser más respetuosos. Es una obligación, pero no tiene la fuerza que otros modales que sí hablan forzosamente de obligaciones, ¿ok? Para expresar lo que nos parece correcto. People should help others. Hey, la gente debería ayudar a otros. O expectativas. The train should arrive soon. El tren debería llegar pronto, ¿ok? Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo utilizando un personaje ficticio. Este es Juan y Juan tiene un problema, Juan se quedó sin trabajo. Entonces, vamos a ver oraciones afirmativas y negativas utilizando el should para aconsejar a Juan. Por ejemplo, si pregunto, ¿should Juan look for another job? Hey, Juan debería buscar otro trabajo, un trabajo nuevo. Yo diría algo como, yes, Juan should look for a new job. Sí, Juan debería buscar un nuevo trabajo.
Ahora, si preguntara, ¿should Juan buy a luxurious suit? ¿Juan debería comprar un traje lujoso? No, he shouldn't buy a luxurious suit. No, él no debería comprar un traje lujoso. Ahorita tiene mejores cosas en que invertir su dinero, ¿ok? Más o menos esta es la forma en que vamos a utilizar el should, ¿ok? Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente tema que va a venir en el examen? Los adjetivos y los comparativos, ¿ok? Los adjetivos propiamente no, solamente vamos a refrescar un poquito la memoria para pasar de lleno a los comparativos. Los adjetivos, como ustedes deben de recordar, son palabras que sirven para describir o dar información de un sustantivo. Un sustantivo es una cosa, una persona, un animal, un objeto, un lugar, cosas como esas, ¿ok? Ahora, describen las cosas en color, en tamaño, en forma, en personalidad, en apariencia, en cantidad, o sea, en las características que corresponden a un sustantivo, ¿ok? Ahora, los adjetivos se pueden utilizar de dos maneras. Uno, antes del sustantivo. Ejemplo, cuando yo digo algo como a beautiful flower, una flor hermosa. Ahí estoy poniendo el adjetivo antes del sustantivo. Y la segunda forma, que es la que nos interesa porque es la forma que vamos a utilizar junto con los comparativos, es después del verbo to be. Recordemos que el verbo to be significa ser o estar y tiene tres formas en presente, que es el am, el is y el are. Por ejemplo, si yo digo, hey, the flower is beautiful, la flor es hermosa, ahí estoy utilizando el sustantivo, el verbo to be y luego el adjetivo, ¿ok? Algo importante que hay que notar es que los adjetivos en inglés no cambian por género, es decir, si son masculino o femenino, o por el número de sustantivos. Si yo digo a big house, una casa grande, o two big houses, es exactamente lo mismo, ¿ok? En esta diapositiva, como pueden observar, tienen una pequeña lista de adjetivos. En teoría son los 60 adjetivos más utilizados en inglés. Entonces, no se los tienen que aprender de memoria, pero si gustan tomar screenshot o pasarlos a su cuaderno para tener de dónde estudiar y practicar su idioma, pues sean bienvenidos a esto, ¿ok? Ahora, vamos a utilizar otra vez a Juan como ejemplo, pero esta vez con los adjetivos, es decir, vamos a describir a Juan, ¿ok? ¿Qué puedo decir de Juan? Puedo decir que Juan is young, él es joven. Juan is loud, Juan es ruidoso. He is tall, él es alto. His clothes are cheap, sus ropas son baratas. He is poor, él es pobre, recordemos que se quedó sin trabajo. He is honest, él es honesto. He is polite, él es educado. He is good, él es bueno. Y he is kind, él es amable. Es decir, utilizamos el sustantivo, luego el verbo to be, luego el adjetivo para describir a Juan. Bueno, no siempre, en este caso no utilizamos el sustantivo, perdón, utilizamos el nombre de Juan, que es su nombre propio, y el pronombre, que es he, ¿ok? Recordemos que los pronombres los podemos utilizar para sustituir nombres propios y sustantivos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa más que si va a venir en el examen? Los comparativos. Recordemos, o más bien, sepamos que los comparativos son estructuras que se usan para comparar dos personas, dos animales, dos objetos, dos lugares, dos ideas, situaciones de ese estilo, ¿ok? Sirve para decir que algo es más grande, más rápido, más interesante o más pequeño. Y tiene una estructura básica que es sustantivo 1 o objeto 1, luego el verbo to be, que es am, is o are, luego un comparativo y después la palabra than, que más adelante vamos a explicar, y el sustantivo 2. Es decir, tenemos las siguientes estructuras de los comparativos. Ahora, hay que notar que tenemos reglas. ¿Qué son estas reglas? Bueno, es muy sencillo. Estas reglas nos indican digamos, qué es lo que se tiene que hacer con un adjetivo para transformarlo en un adjetivo. Y tenemos tres opciones, que se hace con los adjetivos cortos, con los que terminan en Y y con los adjetivos largos. Para los adjetivos cortos es muy sencillo, nada más tengo que agregar ER. Por ejemplo, si digo tall, taller, fast, faster, small, smaller. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando un adjetivo termina en Y? La Y cambia a I latina y después se agrega ER. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un adjetivo como happy, se vuelve happier.
Si yo tengo como uno como easy, easier. Busy, busier. O sea, ¿me explico? O sea, simplemente quitamos esa Y, ponemos una I latina y agregamos ER. ¿Ok? Ahora, con los adjetivos largos es un poquito más... Bueno, no es más complicado, pero tenemos que agregar una palabra extra. Ahora, ¿qué entendemos por un adjetivo largo? Pues aquel que tiene 3 sílabas o más, como beautiful, beautiful, important, important y difficult, difficult. Tenemos que agregar la palabra more al inicio del adjetivo o antes del adjetivo. More beautiful, más bello. More important, más importante. More difficult, más difícil. ¿Ok? Ahora, otra cosa importante que tenemos que saber con los comparativos es el uso de than, que es una palabra que significa que, pero no es el que utilizamos para hacer una pregunta como ¿qué te pasa? Sino es el que utilizamos para comparar dos cosas o más. Un ejemplo sería si yo digo My car is faster than yours. Mi carro es más rápido que el tuyo. Eso es than. Ahora, por ejemplo, si yo digo, hey, English is easier than math. Inglés es más fácil que matemáticas. ¿Qué matemáticas? Eso es than. Y si yo digo, hey, she is more intelligent than her brother. Ella es más inteligente que su hermano. ¿Ok? Eso sería como utilizamos el than. ¿Ok? Espero que no haya dudas hasta ahorita. Recuerden que si tienen dudas me pueden escribir, me pueden dejar un mensajito aquí en los comentarios. Pero bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo utilizaríamos realmente? Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos a dos personas. Uno es Manuel y el otro es Ernesto, ¿ok? Ahora, ambos son personajes ficticios, pero nos sirven para este pequeño ejemplo, ¿ok? Vamos a hablar acerca primero de Manuel. Podemos decir que Manuel, que está a la izquierda, y bueno, Ernesto es el de la derecha. Manuel is younger than Ernesto. Manuel es más joven que Ernesto. Si los vemos, es obvio que Manuel es más joven que Ernesto, ¿ok? Ernesto is thinner than Manuel. Ernesto es más delgado que Manuel porque Manuel hace fisicoculturismo. Entonces, podemos decir que Manuel is more muscular than Ernesto. Manuel es más musculoso que Ernesto. Ahora, Ernesto, al ser más grande, bueno, más viejo, podemos decir que Ernesto is wiser than Manuel. Ernesto es más sabio que Manuel porque ha vivido más, tiene más experiencia de vida. Podemos ver sus rostros y decir que Manuel is friendlier than Ernesto. Manuel es más amigable que Ernesto. Y Ernesto is quieter than Manuel. Ernesto es más callado, más silencioso, más reservado que Manuel, ¿ok? A fin de cuentas, esta es la manera en que vamos a utilizar los comparativos dentro de nuestra práctica del inglés. Por último, me gustaría hablar del proyecto del tercer parcial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calificar esas tareas? Solamente vamos a hacer una tarea. Es a manera de un pequeño proyecto. Lo pueden hacer de manera digital o hacerlo en su cuaderno y subir una foto y subirla a Classroom. Voy a poner el espacio para la próxima semana. ¿De qué se trata este proyecto? Quiero que tomen 2 personas, 2 lugares, 2 animales, 2 países, obviamente todo con mucho respeto, y los comparen, ¿ok? Utilizando la estructura de los comparativos. Por lo menos entre 15 y 20 comparaciones entre uno y otro estaría perfecto, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Sabemos, ya tenemos las estructuras. Aquí tenemos una lista de adjetivos. Si necesitan más adjetivos, pueden utilizar un diccionario. Esto se va a entregar en Classroom, ¿ok? Ahora, el examen. ¿Cuándo va a ser el examen? Miren, hoy estamos a 25 de mayo. Entonces, el examen lo voy a poner la próxima semana, que vendría siendo el lunes 1 de junio. Lo voy a dejar toda la mañana. Es decir, van a tener hasta la 1 p.m. para contestar ese examen, ¿ok? Y respecto al proyecto, les voy a dar chance hasta el martes 2 de junio, ¿ok? También les voy a poner hora límite hasta la 1 de la tarde. Entonces, cualquier cosita, cualquier duda, pues me pueden escribir para resolverla. Con toda confianza, no importa, digo, a ver si me tardo en responder, me pueden escribir, ¿ok?
nuevamente pues para decirme que pues tienen dudas. Pero si no hay algo más por el momento, pues este sería todo. Espero que se entienda. Si tienen problema o si tienen dificultades, escríbanme, no se queden con las dudas. Cualquier cosita, aquí estamos y espero tengan una excelente semana. Hasta luego.